Bendiciones para todos en este día. Una de las situaciones más difíciles que enfrentamos como cristianos es lidiar con nuestra voluntad. Y cuando hablo de lidiar es alinearla con respecto a la voluntad de Dios. Muchos creen conocer a Dios, muchos creen que Dios se puede manipular y uno lo siente y lo puede percibir cuando una persona está orando. Y casi la oración de muchos está dirigida a darle órdenes a Dios. Y oramos a Dios de una manera donde le estamos exigiendo que haga esto, aquello y aquello y que lo haga de esta manera. Y dejamos de lado la voluntad de Dios. La Biblia nos aclara con respecto a esto que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Y esto a qué nos lleva? A que usted debe aprender a orar, presentar una petición delante de Dios, eso está bien, pero dejar que Dios obre. Jesús oró antes de ir a la cruz: Señor, si es posible, o hablando al Padre, quita de mí esta copa. Era la copa de la ira, era la copa del juicio del Padre Celestial sobre las naciones. Él estaba cargando o aceptando cargar todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones, todas nuestras malas conductas, y la estaba cargando en su cuerpo para llevarla a la cruz. Y era algo doloroso, era algo difícil y complicado. Y Jesús tal vez hubiese querido haber pedido, demandado: Señor, Padre mío, yo no puedo hacer esto, no soy capaz. Pero Él le dijo: sí es posible. Y el Padre le contestó: no es posible, tienes que llevarlo si quieres ser el Salvador del mundo. Y Él lo aceptó. Y en 1 Corintios 7, en el versículo 16, leemos lo siguiente acá: ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás serás salvo o harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Y qué es lo que está diciendo? Usted debe orar por su cónyuge, usted debe orar por sus hijos, usted debe orar por peticiones, pero todo queda en las manos de Dios. Todo queda en las manos de Dios. Hemos sido manipulados, hemos sido manejados por personas que nos dicen: pida esto, pida aquello, pida aquella, de aquella forma, ore, decrete, proclame. Y no es cierto. Lo que está diciendo acá, y está hablando, lo está aplicando al matrimonio. Y está diciendo: bueno, si tú amas al Señor y tu cónyuge no lo ama en el mismo nivel, y ese cónyuge decide separarse e irse, su labor es pues dejarlo ir. Pero también, tal vez físicamente, pero no lo sueltes en el espíritu. Sigue orando, sigue clamando por él o por ella hasta que vea un resultado, o hasta que Dios te diga ya es suficiente, o sencillamente hasta que tu vida se apague. Ahora, no es garantía orar por un cónyuge, no es garantía orar por un hijo, no es garantía orar por una persona, por una situación, y que las cosas se resuelvan y se den de esta manera. Ahí está diciendo eso. Es posible que ores y ores y ores por tu esposo y lo declares y lo proclames y todo, pero si no está de que la misericordia de Dios se derrame sobre él, o que él endurezca su corazón y no quiere saber nada del Señor, ya eso es problema de él, y ahí no podemos hacer nada. Entonces, mucho cuidado cuando ora, mucho cuidado cuando pedimos a Dios, porque tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Si a Dios le place, ese esposo volverá, ese matrimonio se restaurará, ese hijo saldrá de esa situación, ese familiar volverá a los caminos del Señor. Todo está en las manos de Dios. Usted no puede darle órdenes a Dios, su oración no se puede convertir en darle órdenes a Dios. Usted está recurriendo a la misericordia de Dios, usted está recurriendo al favor de Dios. Y como siempre, cuando tú pides un favor, estás sometido, sujeto a que la persona haga o no haga ese favor. Y aquí vemos esta condición: ore, 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 pida a Dios, clame y confíe que su misericordia lo alcance, que Dios cambie y toque las cosas. Y en su tiempo, si está dentro de la voluntad de Dios, óigame bien esto, Dios lo hará de esa manera. O tú que sabes si Dios va a darle otro camino, otra respuesta a tu petición, y lo haga totalmente opuesto a lo que tú estabas esperando, confiando. Dios, en su sabiduría, nos puede guardar de situaciones o de cosas difíciles. Dios, en su sabiduría, nos puede hacer llevar un camino que puede ser más largo, más difícil, más complicado, pero a la final su carácter, su personalidad, su relación con Dios va a crecer y va a tener un giro inesperado. Bueno, un abrazo para todos, y recuerde que cuando usted ora está sujeto a lo que Dios vaya a hacer. Siga orando por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Quizá
Quizá el Señor traiga salvación sobre ellos. Quizá Dios le dé un giro a la vida de estos. Quizá Dios abra otra puerta diferente a la que tú estás pidiendo. Todo está en las manos de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Y Dios, óigame bien, es la persona más sabia, más maravillosa y más poderosa que hay sobre la tierra. Y otra ventajita que nos lleva el Señor para cuando usted ore: Él conoce el futuro. Usted y yo no lo conocemos. Y Él sabe por qué abre una puerta o cierra una puerta, por qué nos desvía por un camino, ya sea a la derecha o a la izquierda, o por qué sencillamente nos hace detener. Un abrazo para todos y que el Señor les guarde y que aprenda a usted a orar conectado con la voluntad de Dios, sabiendo que no se hace como usted o yo quiera, sino como Dios determine que vaya a hacer las cosas. Un abrazo para todos.